Lo que vamos a hacer es prácticamente resumir lo que hemos hecho el día lunes, lo que son el tema de operaciones básicas en fracciones. Vamos a hablar sobre las fracciones, la diferencia entre la suma y la multiplicación. Normalmente con lo que se tiene problema, ¿no? Bueno, cualquier duda o consulta, no duden en hacerlo. Más bien, si tienen algún problema o un ejercicio que proponer, háganlo. Y bueno, yo voy a empezar más que nada ya con el tema. Bueno, lo que es una fracción va a ser de esta forma, ¿no? Va a tener una característica bien notable que va a tener, por ejemplo, un numerador y un denominador. Por ejemplo, una fracción tiene dos números tanto arriba como abajo, ¿no? En la parte de arriba se va a llamar numerador y en la parte de abajo se va a llamar denominador. Ahora, hay personas, y me he topado con casos de primaria y secundarias en la academia, que se confunden hay veces cuando quieren sumar, por ejemplo, una fracción, la cual nos piden como que conocimiento básico para poder dar un examen o cualquiera, ¿no? Lo cual normalmente hacen esta acción. Quieren hacerlo bien la suma en aspa, por ejemplo, algo así. 1 por 3, 3, 2 por 1, 2. Esa es como que una forma errónea de hacer un cálculo de una suma de fracciones. Esa no vendría a ser la forma correcta. Hay otros que hacen también así, de frente, sumas esto más esto, esto más esto. Tampoco, no se hace de esa forma. La forma correcta, ahorita te voy a dar el tip. Así que toma lápiz y papel y a tomar atención. Normalmente en lo que vamos a ver suma de fracciones, vamos a tener normalmente dos fracciones. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿no? Que son dos fracciones, las cuales constan cada uno numerador y denominador. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Si estamos sumando fracciones, vamos a tener un producto, que es otra fracción. Y la fracción, ¿cómo vamos a ver? Con un numerador y un denominador, ¿no? O sea, este va a ser prácticamente el producto, ¿no? Un numerador y un denominador. Ahora, Anthony, ya entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Si bien es cierto, vamos a empezar nosotros a calcular lo que es el denominador. ¿Cómo calculamos el denominador? Ya habrán escuchado en sus colegios y habrán visto en sus materias que hacen este pequeño artificio, este pequeño juego, ¿no? Que tienen que calcular el mínimo común múltiplo. Yo me acuerdo que en tercer año de secundaria, de primaria, no entendía muy bien esto. Pero bueno, no es tan difícil que digamos, hay que repasarlo. ¿En qué consiste? En que vamos a tomar todos los denominadores de todas las fracciones existentes. En este caso tenemos dos fracciones, vamos a tomar los dos denominadores. En este caso el denominador de esta fracción, ¿cuál sería? Sería este de acá, el de abajo. Denominador, la parte de abajo. Entonces ya tomamos uno. En la otra fracción vamos a tomar el otro denominador, que vendría a ser el número 3. Entonces ya tenemos esos dos números. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo, en donde vamos a tener que reducir estos números hasta un valor mínimo que es 1. Esto quiere decir que entonces estos números vamos a tener que reducirlos a 1. Lo que primero vamos a hacer es sacar de mitad, lo que tiene mitad. Por ejemplo, 2 tiene mitad, sí, es 1. Miren, por ejemplo, esto ya se ha logrado. Este tiene que reducirse hasta este número, hasta 1. Por ejemplo, 3 tiene mitad, no tiene mitad. Entonces, sigamos con otro número. Después del 2 que sigue, 3, la tercera parte. A ver, si sacamos la tercera parte de 3, ¿tiene tercia? Sí tiene tercia, porque 3 entre 3 da 1. Perdón, ya está. Ya está. Nada más. Un poco para volver a repetir esta parte, creo que no me he explicado un poco bien. Lo que tenemos que hacer es reducir estos números a un valor mínimo que va a ser 1. Entonces vamos a tener que hacer este pequeño artificio en donde tenemos que sacar la primera mitad. Por ejemplo, el 2 tiene mitad, pues sí, tenemos un valor número 1. ¿El 3 tiene mitad? No, entonces como no tiene mitad, entonces lo dejamos tal cual, lo bajamos tal cual, ¿no? Ahora calculamos hacer otra división, por ejemplo, 3 si no tiene mitad, entonces hay que subirlo un poco más, hay que ponerle a tercia. A ver, 3 tiene tercia, pues sí, 3 entre 3 me da 1. No le hacemos nada porque ya lo hemos reducido hasta su mínimo valor, que es 1.
Ya, está bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, estos dos números con los que hemos utilizado nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle, perdón, multiplicarle. O sea, que vamos a hacer esto. 2 por 3 viene a ser 6. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo de estos dos números viene a ser la multiplicación de estos dos números, que vendría a ser 6. Entonces, ya tenemos ya hasta ahora el denominador. Entonces, nuestro denominador se va a calcular como sacando el mínimo común múltiplo. Ya sea una fracción, dos, tres fracciones, cuatro, cinco o n fracciones, vamos a tener que hacer esta acción básica, el mínimo común múltiplo. Ahora, por ejemplo, ya, ¿qué es lo que nos toca seguir? Ahora nos falta la parte del numerador. ¿Cómo calculamos? Pues ese es otro artificio. No es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer, si tenemos dos fracciones, vamos a tener dos números acá, ya sea sumando o restando. Por ejemplo, acá nuestro símbolo es suma. Entonces vamos a sumar acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para calcular el primer número? O sea, el primer número. Tenemos que hacer esta acción. Del denominador, o sea, 6, tenemos que dividirlo entre este número. Que va a ser 6 entre 2, nos va a dar un valor de 3. Luego lo que tenemos que hacer es solo multiplicar, nada más. 6 entre 2, 3. 3 por 1, 3. Listo, lleva uno, falta otro más. Ahora, lo que tenemos que continuar es qué signo vamos a poner. El signo que vamos a poner es este signo de acá. Entonces, si es más, pues vamos a poner más. Y ahora nos falta una fracción más, que vendría a ser esta de acá. Lo mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir y multiplicar. Entonces, en este caso sería 6 entre 3, me vendría a dar un valor de 2. 2 por 1 viene a ser 2. Entonces, ya lo tenemos acá ya. El numerador prácticamente vamos a calcularlo sumando. 3 más 2 nos da un valor de 5. Y el denominador se queda igual. Y entonces eso sería nuestro producto. Esa vendría a ser la forma de cómo resolver una fracción, ¿no? Pero hay un problema, me dicen, no, ¿qué pasa si me ponen 2, 3 fracciones, 4 fracciones? No importa. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a poner 4 fracciones, por ejemplo. En donde, por ejemplo, tenemos un medio más 2 tercios más un quinto más 3 medios. Ahí está. Ya se complicó la cosa. No, no se ha complicado porque es lo mismo. Tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho ahorita. Nada más. Entonces, operemos. Si estamos sumando fracciones, tenemos que tener, ¿qué cosa? Un producto que va a ser a la final una fracción. Y esta fracción va a tener un denominador y un numerador. ¿Y cómo calculamos el denominador? Simple. El mínimo común múltiplo. ¿De quién? De todos los denominadores de estas fracciones. O sea, de todo lo que están abajo de estas fracciones, ¿no? Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. ¿De qué números? En esta fracción sería el número que está abajo, que es 2. Otro valor sería, de esta fracción, sería el que está abajo, el 3. De esta fracción, ¿cuál está abajo? El 5. Y de esta fracción que está abajo, el 2. Nada más. Lo único que tenemos que hacer ahora es sacarle su mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducirlo a un menor valor que se va a venir a ser 1, ¿no? Empecemos primero con el 2. Vamos a sacarle mitad. 2, ¿tiene mitad? Es obvio, sí, tiene 1. Mira, ya se redujo a 1. 3, ¿tiene mitad? No tiene mitad, lo dejamos tal cual. 5, ¿tiene mitad? No tiene mitad, lo dejamos tal cual. 2, ¿tiene mitad? Sí tiene mitad, entonces le dejamos en 1. Ya está. Después de mitad hay que sacarle, por ejemplo, tercia. 3 tiene tercia, 3 entre 3 nos da 1. Ya tenemos otro valor. 5 tiene tercia, pues no. Entonces hay que bajarlo tal cual. Y ahora, ¿qué nos queda el último número? 5, entonces hay que sacar la quinta de frente. Quinta.
¿Cuánto sería, por ejemplo? De ese número no vamos a sacar nada de quinto porque está en 1 y está en 1 y está en 1. Lo único que nos falta es este de acá. Entonces, ya tenemos nuestros valores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar estos números, ¿no? Acá lo pasamos. 2 por 3 por 5. ¿Cuánto sale? Acá 2 por 3, 6. 6 por 5 nos da un valor de 30. Entonces, el mínimo común múltiplo de todos estos números va a ser 30. ¿Y dónde ponemos el mínimo común múltiplo? Este va a ir en la parte del denominador, nada más. Y ya está, ya tenemos el denominador, nos falta la parte de arriba, nada más. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recordemos el ejercicio anterior, lo único que tenemos que hacer es dividir y multiplicar a cada una de las fracciones. Y si tenemos 4 fracciones, vamos a tener 4 números acá. ¿Sí? Entonces empecemos con el primero. Lo primero que tenemos que hacer es dividir. Entonces vamos a dividir 30 entre 2. ¿Cuánto es eso? Vendría a ser 15. Ahora, ese 15 lo vamos a multiplicar por el numerador de arriba. 15 por 1, 15. El signo ponemos el que le continúa, por ejemplo. En este caso es más. Ahora, tenemos este otro valor, esta otra fracción. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir. 30 entre 3 nos da 10. 10 por el de arriba, ¿cuánto es? 10 por 2, 20. ¿Qué signo es el que le sigue? Una suma. Seguimos. 30 entre 5 nos da 6. 6 por 1, 6. 30 entre 2 nos da 15. 15 por 3 nos da 45. Hasta ahí ya vamos acabando. Solo nos queda sumar y acabamos la fracción, nada más. Ahora sumamos estos números de acá arriba. ¿Cuánto nos da? Vamos a sumarlos. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. 15 más 20, tenemos hasta ahí 35. 35 más 6, 41. 41 más 5, 86. No sé si estoy en lo correcto, sí creo. La suma de todo eso nos da 86 y la parte del denominador nos da 30. Entonces ese debería ser nuestro resultado. Nada más. Y simple, así nada más. Esta es la parte de suma. Suma de fracciones. Lo único que tenemos que hacer siempre es mínimo común múltiplo. Nunca se olviden, porque hay personas que de verdad se olvidan y luego en el examen como que uno está andando perdido. Lo que normalmente tienden a equivocar es con la multiplicación, que en esa sí es un método más sencillo y más fácil. Por ejemplo, vamos acá en multiplicación. Estamos en la multiplicación. Nos dan dos fracciones. Por ejemplo, nos dice 5 medios por 1/3. Ahora, ¿cómo operamos esto? Recuérdense que acá teníamos la suma, pero acá ya tenemos la multiplicación. Es diferente. En esta multiplicación no vamos a sacar mínimo común múltiplo, no se les ocurra hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es simple, multiplicar de frente. Sabemos que en toda fracción tenemos que tener un numerador y un denominador. Entonces, el numerador, ¿cómo se va a calcular? Multiplicando todos los de arriba. Y el de abajo se calcula multiplicando los de abajo, nada más. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar arriba? Va a ser 5 por 1. Y abajo va a ser 2 por 3. Nada más. Ya que es simple, pues. 5 por 1, 5. 2 por 3 nos da un valor de 6. Y este vendría a ser nuestro resultado, nuestro valor, ¿no? Y nada más. Por ejemplo, otra multiplicación, pongamos esto, vamos a ver, 7 sextos por, no sé, ver, 9 sobre 3. ¿Cómo operamos eso? ¿Qué hemos dicho? Vamos a tener un numerador y un denominador. Entonces, la parte de arriba se va a multiplicar, ¿no? Y la parte de abajo se multiplica entre ellos. Eso siempre y cuando sea multiplicación, no se olviden.
suma se saca mínimo como múltiplo. En multiplicación es directo. Entonces en la parte de arriba vamos a calcular 7 por 9 entre 6 por 3. Entonces en la parte de arriba que tenemos, 9 por 7 vendría a ser 63. Y 6 por 3 vendría a ser 18. Y ese sería nuestro resultado, nada más. Y ya, y así de simple, ya estamos ya avanzando ya. Ya tenemos la suma, ya tenemos la multiplicación y ahora nos falta la división. ¿Se nota este plumón? ¿Sí? Genial. Ya, ahora por ejemplo, ¿qué sucede si nos dicen, ¿sabes qué? A Juanito le han dejado esta división y pucha, no sabe cómo hacerlo? Vamos a ayudarle a Juanito. Ya hemos distinguido ya. Ya hemos visto con el signo más, que se saca mínimo como un múltiplo. Ya hemos visto con la multiplicación, que es directo. Y en la división, acuérdense bien claro, división, lo único que tenemos que hacer es dividir este número con este número, o en este caso esta fracción con esta fracción. Entonces dividamos 2 tercios, vamos a ponerlo de esta forma, 2 tercios entre 5 séptimos. Nada más, ya está. Ya estamos a la mitad del camino ya. Y lo que tenemos que hacer acá es, tenemos que obtener un numerador y un denominador, ¿sí o no? ¿Cómo calculamos eso? En el numerador lo que tenemos que hacer es multiplicar los extremos. Y en el denominador vamos a tener que multiplicar los intermedios. En este caso, por ejemplo, a ver, tú que te haces en casita. En el numerador tenemos que multiplicar los extremos. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? El 2 por el 7, nada más. 2 por el 7. Y en el denominador vamos a multiplicar nada más el 3 por el 5. Nada más. Es lo único que teníamos que hacer. Y ya estamos acabando. Entonces, ¿qué nos queda acá? Lo de arriba, el numerador va a ser 2 por 7, nos da 14. Y en el 3 por 5 nos da 15. Entonces, la división de esos números va a ser de esta forma. Y nada más. Eso vendría a ser lo que son operaciones básicas en fracciones. Recuerden bien claro que en suma de fracciones, no le he puesto acá, en suma de fracciones vamos a tener que usar el mínimo común múltiplo y hacer todo el artificio, ¿no? Una vez que tengamos el denominador, dividirlo y multiplicarlo, nada más. Traten de practicarlo y que se les quede bien claro, porque esto lo van a ver hasta en la academia. Y eso está en la universidad todavía. En la multiplicación lo que tenemos que hacer es directo, nada más. Es más simple, directo. Multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo y ya tenemos nuestro resultado. Y en la división no es nada del otro mundo. Dividimos esta fracción con esta fracción, lo ponemos de esta forma y dividimos extremos. El numerador va a ser la parte de los extremos y el denominador va a ser la parte del medio. Nada más. Entonces, con esto ya cerramos como que la parte teórica, por así decirlo. Vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio. Y ya bueno, voy a usar este lado de la pizarra. A ver, ahora sí. Por ejemplo, a ver, un ejercicio más. Vamos a utilizar este de acá. 5 tercios menos 4 octavos más 2 tercios más, perdón, menos un quinto y nada más. Ya tenemos esta operación. No es nada del otro mundo. Este es sumas y restas. Y lo que es en sumas y restas, ¿cómo tenemos que hacer? Calcular primero el mínimo común múltiplo, nada más. ¿El mínimo común múltiplo de quién es? De los números de abajo, de todas las fracciones. Que en este caso sería eso. Entonces, mínimo común múltiplo. De esta fracción vamos a tomar el 3,
De esta fracción vamos a tomar el que está abajo, es el 8. De esta fracción, adivinen cuál vamos a tomar. El 3. Es el que está abajo. Y de esta fracción última vamos a tomar el 5, nada más. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos valores. Por ejemplo, en este caso, primero, ¿tenemos mitad? Pues sí. Por ejemplo, 3 no tiene mitad. Lo bajamos tal cual. 8 tiene mitad, pues sí, es 4. 3 tiene mitad, no, hay que dejarlo tal cual. 5 tampoco, hay que dejarlo tal cual, se baja nomás. A ver, hay que ver, sigue habiendo mitad acá un número par, pues 4 sigue siendo par, entonces hay que sacarle más mitad, hay que reducirlo hasta que dé 1. Entonces, 3 no tiene mitad, lo dejamos tal cual. El 4 sí tiene, 4 entre 2 viene a ser 2. El 3 tiene mitad, lo dejamos tal cual. El 5 tampoco tiene mitad, entonces lo dejamos tal cual. Ahora, ¿qué nos falta? A ver, veamos, seguimos teniendo mitad acá, entonces hay que sacarle todavía un poco más. 3 se mantiene, el 2 si tiene mitad, pues ya se redujo a 1. El 3 tiene mitad, pues no, lo dejamos tal cual. Y el 5 tampoco no tiene mitad. ¿Qué podemos sacar ahora? Vamos a sacarle la tercia. ¿Sí? La tercia. Este ya no, porque ya está reducido. Entonces 3 entre 3 nos da 1. Y acá 3 entre 3 también nos da 1. Miren, nos falta 1 nada más. 5 entre 3, pues no tiene un número entero, entonces hay que seguir. Pero 5 sí tiene quinta, entonces vamos a sacarle su quinta. Ya está, ahora sacamos la quinta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que multiplicar todos esos números. La cual no es una multiplicación tan complicada. Vamos a hacerlo. Ya, acá está. Todos los números de acá le he puesto para esta forma de acá. 2 por 2, 4. Bajamos todo lo demás. Ya está. Ahora operamos estos dos de acá. 4 por 2, 8. Bajamos estos de acá. 8 por 3, 24. ¿Sí? 8 por 3, 24. Y acá, 24 por 5. Usamos 5, 20, 10, 12, 120. 120 vendría a ser el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo sería el numerador del denominador. ¿Qué hemos dicho? Va a ser el denominador en el otro ejercicio, ¿no? Entonces vamos a usarlo acá. 120. Este vendría a ser nuestro mínimo común múltiplo. Ya bueno. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues simple, vamos a dividir y luego multiplicar. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 4 fracciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a tener 4 números en esa parte de arriba, ¿no? Para calcular el numerador. Entonces, continuemos. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir. Y luego multiplicar. En este caso, 120 entre 30, ¿cuánto sería? 120 entre 30 nos da 40. Si pueden, divídanlo así a mano. Si no, ya si tienen el número, pero sáquenlo, traten de practicar, dividan, ¿no? 120 entre 30, porque siempre le van a poner números grandes. Poco a poco van avanzando en los grados. Así que hay que practicarlo. 120 entre 30 nos da 40. 40 por 5 nos va a dar 200. Ahora, el signo que sigue, estamos viendo que es menos. Entonces, ¿qué va a seguir acá? Pues menos. Nada más. Ahora acá, por ejemplo, tenemos 120 entre 8. 120 entre 8, ¿cuánto es? Vamos a sacarlo. En este caso voy a usar calculadora ya para hacerlo más rápido. Pero la fórmula normal es la que tenemos que hacerlo a papel.
Ya está. 120 entre 8 nos va a dar un valor de 15. 15 vamos a tener que multiplicarlo por el de arriba. 15 por 4, ¿cuánto es? Vendría a ser un valor de 60. ¿Ya? Ahora, ¿qué signo seguimos? Después de esta fracción nos sigue un signo más. Entonces vamos a usar el signo más. Aparece acá. Ahora, estamos en la tercera fracción. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir nada más. 120 entre 3 nos va a dar 40. 40 por 2 nos va a dar 80. ¿Sí? Ya está. Ahora, el signo que nos sigue después de esta fracción es menos. Así que no se olviden, el signo después de esta fracción va a ser menos. Ahora dividimos 120 entre 5 nos va a dar 24. 120 entre 5 nos da 24, 24 por 1. Y ya está. Y ya, y ahora lo único que nos queda es operar esta parte de arriba y el denominador ya lo tenemos bien claro, ¿no? Entonces, la parte del denominador se queda con 120 porque es el único número y acá arriba solo vamos a operar nada más. ¿Qué tenemos ahí arriba? A ver, por ejemplo. Vamos a operar 200 menos 60, ¿cuánto es? Va a ser 140. 140 más 80 nos va a dar 220. 220 menos 24, 196. ¿Sí? Hay que tratar de corroborarlo, si por ahora me estoy equivocando, son cosas, son lapsus, pero sí pienso que está bien la operación, así que este vendría a ser nuestro resultado, nada más. Así que no hay nada del otro mundo. Si sumamos fracciones, recuérdense, mínimo con un múltiplo. Si multiplicamos, es directo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero vamos a hacer una multiplicación. Ahora, a ver, ¿cuál podemos borrar? Este de acá, ¿ya? Y a ver, una multiplicación, vamos a agarrar fracciones cualquiera. 5 medios por 2 tercios por pónganse, no, 1 tercio por 3 medios, por ejemplo, y así sucesivamente. Ya, vamos a agarrar este producto de 4 fracciones, nada más. ¿Qué es lo que teníamos que hacer en una multiplicación simple? Tenemos que multiplicar todos los de arriba para obtener la parte de arriba y todos los de abajo para obtener la parte de abajo, nada más. Así que vamos a hacer prácticamente eso, nada más. Para calcular nosotros nuestro numerador, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicar todos los que están arriba, nada más. Entonces, ¿quiénes están todos los que están arriba? 5, 2, 1, 3. Entonces vamos a ponerlo acá. 5, 2, 1, 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo. Entonces vamos a... Ya está. Ahora acá, para el denominador, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar todos los que están abajo. Entonces, ¿quiénes están abajo? 2, 3, 3 y 2. Nada más. Y acabamos ya. Ahora, ¿qué nos falta acá? Multiplicar. 5 por 2 nos va a dar 10. 10 por 1 se mantiene con 10. Y 10 por 3 nos va a dar 30. Ahora, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 2, 36. Ya está. Y ya está. Es lo único que tenemos que hacer en multiplicación. ¿Ya ves? En la suma, como que es un poquito largo el procedimiento. Pero al final llegamos a dar con una respuesta. Recuérdense que siempre vamos a hacer venido con un múltiplo. Les repito para que se les quede, ¿verdad? Porque no es que lo hago por cargoso, sino porque cuando voy a enseñar a algunos alumnos de primaria y hasta de secundaria, me topo con esto, con que no domina muy bien la suma de fracciones. O sea, demórate, no hay ningún problema, pero el tema es que lo puedas resolver.
Y en una multiplicación solo es directo, nada más. Luego, después de esto, vamos a continuar con lo que son ecuaciones de fracciones. ¿Cuál es otro problema que me he dado cuenta que también tiene? Ya, ahora, pero Anthony, mira, por ejemplo, yo una vez he sido resuelto así en mi examen, pero las respuestas yo lo había calculado bien y no estaban las respuestas en las alternativas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos las alternativas, ¿ya? Vamos a poner acá A, 30 sobre 35. B, 15 sobre 14. C, 15 sobre 18. D, 31 sobre 36. Y E, ninguna de las anteriores. Esa es la clásica, siempre ponen esa, ninguna de las anteriores. Y ya, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? A ver, vamos a ver, ¿no? Supuestamente nos ha salido este resultado. Ya, vamos a ver. La clave A, 30 sobre 35. No, pues, yo abajo tengo 36. Entonces esta no es. La B, pues no hay ningún 30, ningún 36. La C, tampoco. Y la D, arriba tengo 30, mi resultado, y acá me da 31, entonces ninguna de las anteriores. Y la gente, los alumnos, siempre ponen esto. Y acá les voy a decir que hay otro pasito que tenemos que hacer, nada más, que se llama simplificación. Si tú has marcado ninguna de las anteriores, pues tu profesora te va a poner 0 en ese ejercicio. Por más que tú te hayas esforzado en hacer todos tus cálculos y por más que hayas sabido cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué falta acá? Simple, lo único que tenemos que hacer es simplificar, nada más. ¿Qué es eso? Viene a ser como que reducir esa fracción como que en un valor mínimo, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, si tenemos este resultado, tenemos que darle forma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ponerlo acá aparte. Qué feo número, no. Ya está. Ahora, miren, nosotros estamos en una división. Y como es una división, prácticamente una fracción es como una división. Solo que se queda en una fracción siempre y cuando ya no tenga más que reducirse o más que simplificar. Seguro en su colegio ya habrán visto esa parte en donde dicen, entonces vamos a reducirlo. A este número es un número par, este también. Entonces vamos a sacarle su mitad. Lo único que tenemos que hacer es sacarle su mitad. La mitad de 30 nos da 15. La mitad de 36 nos da 18. Entonces, nuestro nuevo valor sería 15 entre 18. Ese vendría a ser nuestro valor. ¿Es lo mismo que esto? Pues es lo mismo. Si nosotros agarramos la calculadora y ponemos a dividir 30 entre 36 o 15 entre 18, nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos tan solo simplificando. O sea, hay valores que podemos reducirlo todavía. O sea, nos va a dar el mismo resultado. Ahora, hay que verificar si este valor nosotros lo tenemos en nuestras respuestas. En este tenemos 15 sobre 14. No, nos salió 15 sobre 18. En este tenemos 15 sobre 18. Y esa es la respuesta. Prácticamente ninguna de las anteriores era como un engaño para ocultar esta respuesta acá, porque teníamos que simplificarlo. Así que por ahora vamos a practicar lo que son simplificaciones, después de esto ahorita, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, miren, en este otro producto de acá que hemos tenido, nuestro otro resultado, podemos simplificarlo más. O sea, podemos reducir ese número a un menor valor, tanto arriba como abajo. Acá, por ejemplo, ese número, ¿se puede simplificar o no se puede simplificar? A ver, vamos a sacarlo por acá. 5 sextos. ¿Se nota ese plumón? ¿Sí? Ya. 5 sextos. Por ejemplo, si yo quiero sacarle la mitad de arriba, no puedo. 6 sí tiene mitad, pero acá arriba no tiene mitad. Entonces ahí queda. A ver, hay que sacarle tercia. 5 tiene tercia, no tiene tercia. 6 tiene tercia, 6 entre 3 nos da 2, sí tiene, pero el de arriba no tiene. Entonces, ¿qué quiero decir?
que ambos números tienen que tener tanto mitad, mitad, tercia, tercia, quinta, octava, etcétera. ¿Sí? Entonces, este número se queda tal cual. Ahí se queda, no se puede operar más. Ya va a ver. Ahora, acá en este número de acá, vemos, por ejemplo, vamos a sacarlo por este lado, 63 sobre 18. ¿Son números pares? Bueno, el de arriba no es par, entonces no vamos a poder sacarle la mitad. El de abajo sí, pero tiene que ser mutuo. Es como que... es mutuo, ¿no? Es como decir, ambos tienen que cooperar. Ya, entonces, si no tiene mitad, entonces vamos a sacarle tercio a ambos. ¿Este se puede dividir entre 3? Pues sí. ¿Y este también se puede dividir entre 3? Pues sí, son múltiplos. Entonces vamos a reducirlo, a ver. 63 entre 3, ¿cuánto nos daría? Si ustedes superan esto de acá, nos va a dar un valor de 21. Y acá, 18 entre 3, si ustedes operan esta otra operación, nos va a dar 6. Nada más. Entonces ya tenemos 21 que va a estar en la parte de arriba y el 6 en la parte de abajo. Ah, se pudo reducir, entonces sí se puede reducir. Y es lo mismo. Y cualquiera de los dos puede ser en tus claves. Igualito el de allá. Ahora, ¿esto se puede reducir a un poco más o no? Vamos a ver. ¿El 21 tiene tercia? Sí tiene tercia. Porque yo multiplico 3 por 7, me da 21, entonces tiene tercia. El 6, multiplico 3 por 2, pues tiene tercia. Entonces, ambos tienen en común el número 3. Entonces, 21 entre 3 nos da 7. Y el 6 entre 3 nos va a dar 2. Entonces, nuestra nueva fracción sería 7 medios. Nada más, lo único. Ahora, ¿esa vendría a ser nuestra última fracción reducida? Pues sí, porque ya es como decir, ninguno de los dos al mismo tiempo tiene mitad. Vendría a ser la menor fracción reducida. Menor fracción reducida. Pero vendría a ser el menor número que se puede calcular. Se puede hallar. Nada más. Y ya bueno, ese sería con la parte de lo que es fracciones y simplificaciones. Otro tema más para hablar en simplificaciones, ya que estamos hablando de eso. Voy a borrar esto acá. ¿Cuánto va, Meli? ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo va? No sé. No, un rato. Sí. No sé cuánto tiempo va. Ya. Estamos hablando del tema de simplificaciones. Por ejemplo, a veces eso pasa normalmente en las multiplicaciones. Imaginemos que nos van a multiplicar un número 2 tercios por 3 medios por 5 octavos por 4 quintos por 1 tercio por 4 novenos por 27 medios. Y así lo pueden hacer más grande, ¿ya? Y uno al verlo tan solo dice, wow, voy a tener que multiplicar todo esto. Pues acá entra ese truquito de la simplificación, donde nosotros tenemos que hacer nada más es esto. Por ejemplo, esta es una operación de fracciones. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Cuando vemos la multiplicación, vamos a multiplicar todos los de arriba entre todos los de abajo. Pues hay que ponerlo. Entonces vamos a ponerlo. Vendría a ser 2 por 3 por 5 por 4 por 1 por 4 por 27. Entre 3 y a todo lo que están abajo, ¿no? 3 por 2 por 8 por 5 por 3 por 9
por 2, nada más. Si esto lo multiplicamos uno en uno, en uno, en uno, en uno, vamos a tener que usar la calculadora y nos vamos a demorar bastante en el examen. Y peor que en el examen, no se puede usar calculadora. Por eso que el otro ejercicio también se pudo haber hecho de una forma más simple, más rápida. En este caso les voy a enseñar cómo. Si estamos multiplicando, nosotros podemos simplificar antes de operar todo el número. Nosotros podemos sacar todo el número, imaginemos que salga 590 y acá 380, algo así. Pero nos vamos a demorar bastante en obtener este número y luego vamos a simplificar, nos vamos a demorar. Lo que vamos a hacer es, antes de multiplicarlo, vamos a simplificarlo. ¿Qué quiere decir? Que todos estos es como si estuvieran dividiéndose. Vamos a eliminar repetidos. O semejantes, ¿no? Lo que se repiten. Por ejemplo, acá arriba yo tengo 2. Ah, mira, acá abajo también tengo 2. 2 entre 2 nos da 1. Mira, tengo 3 acá arriba. Ah, acá tengo 3 también abajo. 3 entre 3, 1. Sigamos. 5. Tengo acá arriba. A ver, tengo otro 5 acá. Acá está. Sí, 5 entre 5 nos da 1. Sigamos. Por ejemplo, a ver acá. Ya no tenemos números iguales. Pero sí tenemos múltiplos. ¿Qué quiere decir? Que este 4 tiene mitad. Este 8 también tiene mitad. Entonces, si le sacamos la mitad de 4, va a ser 2. Si le sacamos la mitad de 8, va a ser 4. Ah, ya estamos bien. Ahora, sigamos. A ver acá. Ah, mira, acá hay un 2. Entonces, mira. Ese 4 tiene mitad. Ese 2 también tiene mitad. Entonces, 4 entre 2 nos da 2. La mitad de 2, o sea, 2 entre 2 nos da 1. Entonces acá ya no se pone nada prácticamente. Ahora, a ver, tenemos 27. 27 no tiene mitad, pero sí tiene tercia. Entonces vamos a sacarle la tercia de 27, que vendría a ser ¿cuánto? Vamos a sacarle, vendría a ser 9. Entonces sacamos la tercia, esto nos reduce a 1 y esto nos da 9. 27 entre 3 nos da 9. Y ya hemos reducido bastantes números. En vez de estar multiplicándolo, ya lo hemos reducido. Así que ya está simple. Ahora, lo otro que tenemos que hacer acá es lo que queda. Acá no hay nada. Acá se redujo a 2, lo ponemos el 2. Acá se quedó el 1. Pues cualquier cosa multiplicado por 1 te va a dar el mismo número, ¿no? Entonces, no lo ponemos. Luego sigue 4, pero 4 le hemos simplificado, entonces vamos a ponerle por 2. Continuamos. En vez de 27 le vamos a poner 9 porque ya está simplificado. Ahora, acá. 3 se queda en 1, 2 se queda en 1, 8 se simplificó pero le queda un número que es 4. 5 no lo ponemos. 3 se redujo a 1, no lo ponemos. 9 sí lo vamos a poner. Y el 2 se redujo a 1, así que no lo vamos a poner. El 1 en una multiplicación no va a afectar en nada. Porque tú multiplicas, por ejemplo, 5 por 1 te va a dar 5. 4 por 1, 5. 1000 por 1, 1000. El otro dije 4 por 5. 4 por 1, ¿no? Me equivoqué ya. 1000 por 1 te va a dar 1000. Entonces no afecta mucho en una multiplicación el 1. Así que no hay que tenerle tanto miedo. Ahora acá. Veamos. Si queremos verlo de esta forma, nosotros podemos ponerlo así. 2 por 2. Mejor para no trabajar, ¿no? Vamos a seguir simplificando. Mira, acá hay números pares. La mitad sale con 1. Mitad sale con 2. Ya no hay otra mitad. Y acá, novena. 9 entre 9. Se anulan, se convierten en 1. Entonces, ¿qué nos queda? Arriba el 1 ya no se pone. El 2 nos queda todavía. Acá arriba se redujo a 1. Se eliminó con este de acá, entonces queda ahí. Abajo, ¿qué tenemos? El 4 se redujo a 2, hay que ponerlo. Por 9, pero el 9 también se anuló con este de arriba, entonces ya no se pone. Y miren qué es lo que nos queda. 2 entre 2. Pues si simplificamos esto, nos queda 1, 1. O 2 entre 2 nos da 1.
Y miren, toda esa ecuación que íbamos a, perdón, toda esta fracción multiplicada que vamos a demorarnos calculando todo esto, tan solo simplificando, lo hemos reducido a 1. Y ya no teníamos que estar multiplicando ni nada por el estilo. Y bueno amigos, esto creo que sería todo por hoy. Ya nos estaremos viendo el día viernes con la parte que la que continúa, que es la ecuación de fracciones, que también es otro tema que pienso que deberían reforzar y siempre lo van a ver. Eso sí está hasta de más en cualquier carrera que vayan a escoger. Siempre hay mate básica en las universidades, así que mejor apréndelo desde ya. Este otro punto es que si tienen algún tema de interés, escriban al grupo de Juventud Pachacamina. Nosotros vamos a estar revisándolo y vamos a obtener ejercicios similares, ¿no? Para poder ayudarles en sus tareas, más que nada a ustedes. Ya sea usted, mamita, que nos está viendo, por ejemplo, si tiene su hijo algún problema, pues nos lo hace saber. Esto, o bueno, tú, por ejemplo, alumno que estás con tu celular ahí al tanto, también podemos ayudarte. Así que eso sería todo con nosotros por hoy. Entonces nos estaríamos viendo el día viernes a la misma hora y en el mismo canal. Entonces, eso sería todo. Gracias.